A Contraluz, el podcast. Bienvenidos al podcast A Contraluz. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del podcast A Contraluz? Hoy nos encontramos con una nueva invitada. Es la docente y escritora Gabriela Parra Gómez, quien nació en Palmira y que se vino para la ciudad de Medellín. Le voy a dar la bienvenida, Gaby. Bienvenida a este podcast A Contraluz, a hablar de literatura, de lo que nos gusta, de los libros, de la cultura, en fin. Gracias, Mauro. No, súper feliz. Gracias por la invitación. A mí me encanta conversar, entonces a tu disposición para lo que quieras preguntar y dialogar. Bueno, y lo primero es, ¿qué hace una mujer que nació en Palmira? ¿Cómo resulta en la ciudad de Medellín? ¿Cómo vino a dar por aquí, por estos lados? Contanos. Bueno, eso es todo un cuento. Yo desde el bachillerato, realmente noveno, décimo y 11, ya tenía como muy claro que quería estudiar ni que era literatura, pues yo quería estudiar algo que me permitiera leer, ¿cierto? Como leer. Y tenía muy claro que no quería que fuera una licenciatura porque mi mamá es profesora y admiro pues como la labor docente, pero en ese momento de mi adolescencia realmente sentía que mi mamá había vivido muchas precariedades, que pues a pesar de que vivimos bien, pues el sector docente tenía unas luchas y yo sentía que realmente pues ahí era como muy complejo, entonces yo sabía que no quería hacer una licenciatura. Y una vez en una feria universitaria que hicieron en mi colegio, la UPB, que tiene sede en Palmira, llevó unos afiches pues con unos volanticos como con las carreras y curiosamente solo había uno de Medellín y ese me tocó a mí y vi que estaba estudios literarios y yo dije, esto es lo que pues me puse como a googlear, revisé pues como el programa de estudio y realmente no me enamoré del de UPB, que quede claro, sino que me enamoré del de la Nacional, que era en Bogotá, y el programa de estudios me parecía espectacular y era leer, o sea, literalmente sería dedicarme solo a leer. Y, pero me presenté a la Nacional, no pasé, igual no tenía muchas ganas, o sea, sí me gustaba mucho el programa, pero yo no quería vivir en Bogotá, o sea, era algo que yo de verdad no quería. Entonces le dije a mi mamá, no, yo creo que la opción es UPB y estudios literarios en UPB es, yo creo que la carrera más económica. En ese momento costaba 2.500.000 del semestre. Pues que yo sé que sigue siendo mucho, pero realmente para la UPB es supremamente económico. Entonces dije, como no, pues yo creo que esta es la opción y nos tiramos por... Y terminé, pues entonces me vine para acá, hice la entrevista y dije, no, yo me vengo a vivir a Medellín. Yo sabía que no quería vivir en Palmira, no era mi objetivo de vida quedarme en ningún lugar del Valle del Cauca, entonces terminé aquí. Pero entonces, ¿te viniste sola o con la familia o te arrastraste a la familia? ¿Cómo fue eso? Nada, yo me vine sola. Sola y me vine a vivir con era una vecina que en algún momento vivió en Palmira y ella era de aquí de Medellín. Ellos se vinieron antes y yo los contacté y les pregunté que si podía vivir con ellos muy amablemente. A Adriana pues le debo mucho porque me acogió en su hogar durante un año entero sin cobrarme nada. Entonces realmente sí le debo mucho. Sí. Después mi mamá viene, me instala en un apartamento ella sola y ella se devuelve. Entonces ya desde los 17, 18 quedo yo aquí sola en Medellín. Vivía en Belén. La primera vez que viví aquí pues viví en Belén. ¿Y cómo fueron esos retos de uno vivir solo, de afrontar una ciudad desconocida? Carrera nueva. Yo ahí tengo como ese relato que para muy charro, pues porque no soy muy partidaria de muchas cosas de la cultura antioqueña, pero algo que sí tengo que decir es que a mí pues, no me encontré con gente horrible, pues yo siento que fue demasiada amabilidad todo el tiempo, pues la gente que estuvo alrededor, que pues yo siento que nunca me sentí como perdida, no. Sí, fue muy raro. Yo era una niña que no montaba en un bus en Palmira nunca en la vida, pues, o sea, como ir sola a algún lugar, no, y aquí fue enfrentarme pues como a todo. Lo económico sí fue muy duro, mi mamá se quedó sin trabajo cuando yo empecé la universidad, entonces realmente fue muy pesado. Yo trabajé como recreadora infantil, también daba clases a niños particulares, como que
Sí, hice de todo, que eso también me permitió como conocer muchas cosas. Pues, por ejemplo, yo le di clase como a 3 niños en lugares distintos de la ciudad, entonces ya yo me movía, me sentía como bien trabajando con los chiquis. Fue, a ver, yo creo que igual pasar la universidad, o sea, la universidad me parece una etapa muy dura. Siendo foránea, creo que eso solo lo entendemos los foráneos. O sea, yo tenía 2 amigas que no eran de Medellín tampoco, entonces crecer juntas, solas, fue muy importante hacerlo juntos, pues como saber que cada una estaba en su propia pelea, porque éramos de las que nos íbamos de vacaciones al lugar de origen de nuevo, entonces creo que Así que compartimos como con muchas unas experiencias. pares. Sí, era como, sí, es la experiencia, ellas sabían pues por lo que estaba pasando uno y, y creo que igual la ciudad sí lo expone a uno a muchas cosas. Yo no digo que uno fue una perita en dulce, pero también creo que Medellín tiene unos entornos muy pesados y uno como universitario se ve a veces en lugares y en situaciones en las que no está tan seguro, pero que a la final, pues, menos mal uno tiene como lugares y entornos que lo sacan de ahí, pero yo creo que si ahí la ciudad es pesada para uno, y más siendo mujer, creo que es compleja. Igual me fue muy bien, yo terminé la carrera muy rápido, empecé a trabajar muy rápido en bibliotecas, entonces fue como pasar de un lugar a otro sin tener pues como que sentir mucha angustia en el proceso. Entonces, y los profesores pues de UPB también fueron un amor, un amor conmigo y yo creo que con todos los que éramos foráneos. A mí me tocó pues todos mis compañeros, la mayoría de mis compañeros eran del programa de Ser Pilo Paga. Entonces no éramos esa parte de UPB pues como con unos privilegios y una clase económica alta, sino que yo creo que Como todos la estábamos sintonizados. dando todas y como por sobrevivir, sobre todo económicamente. Qué bacano. Y bueno, volvámonos un poquitico a esa etapa escolar del colegio. Ok. ¿Recuerdas, mejor dicho, cómo era Gabriela? ¿Gabriela era muy juiciosa o era más bien de esas niñas necias, plagas? Y si era así, pues cuéntanos una anécdota de esa época. Pues bueno, a ver, yo fui una niña muy juiciosa. Efectivamente, pues yo soy hija única, mi mamá era profesora, entonces realmente era muy exigente, mi mamá fue muy exigente siempre, entonces yo no podía tener un promedio menor a lo que ella esperaba, pues era como todo un cuento, siempre fui muy juiciosa, no di mucha lidia, pues realmente no, fui una niña muy deportista, me gustaban mucho los deportes, entrené fútbol durante toda mi Wow. adolescencia, soy fanática del fútbol. ¿En qué posición jugabas? Era lateral derecha. Ah, no, bien. Me encantaba, pues yo creo que fue de las cosas que más aprecié de mi adolescencia. Pero también sufrí mucho bullying. Yo fui una niña a la que le hicieron demasiado bullying. Leía mucho, entonces eso era muy raro. Donde yo estudiaba. Y incluso en algún momento pues me echaron del colegio en el que estuve. Pues no me echaron, sino que le dijeron a mi mamá como, para Gabriela ya no hay más cupo el próximo año. Pues eso es Uy, todo sutil, como no hay cupo. Terminé el bachillerato en un colegio de niñas, que era más pequeñito, entonces era como más especializado y pues me sentí muchísimo mejor. Eh, pero era, a pesar de que sufrí mucho bullying, pues también tuve mis combos de amigos y pues Palmira es un lugar muy pequeño, entonces realmente no es que uno se conoce con todo el mundo. Fui muy fiestera también, me gustaba mucho salir a fiestas a bailar, que creo que las fiestas pues en el valle es sobre todo bailar, entonces me no, pues gustaba salir a claro. bailar. Pero sí fui una niña muy lectora en la adolescencia. Yo creo que eso me hacía sentir un poco sola, pues porque era como ensimismada en los Como ese libros. raro, pues. Sí, no, era muy sospechoso, pero igual, pues, igual tuve una infancia muy normal, mucho reggaetón, mucho perreo, Sí. mucho fútbol, también estuve en la banda marcial, estuve en clases de ajedrez, mi mamá me metía como en todo, yo estaba en todo. Yo fui, bueno, también fui una niña muy religiosa, muy religiosa.
Yo hasta muy grande creí que iba a ser monja. ¿En serio? Sí, no, yo estaba preparada, yo quería hacer una terciaria capuchina, yo lo tenía muy en la cabeza y estuve en todos los grupos juveniles, pues desde los 7 años estuve en grupos de la iglesia, Sí. hasta los 18, 19 años estuve en el grupo juvenil de acá de la Universidad Luis Amigó, estuve en el grupo juvenil de la parroquia Belén, o sea, hasta lo último yo fui una persona muy, muy católica y era una niña muy loca por el relato místico, o sea, Sí. de verdad era como una parte muy importante de mi vida, era mi relación con Dios. Ujú. ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿qué fue lo que cambió? Esa es una buena pregunta que me podría hacer mi mamá y podría enojarse por la respuesta, Claro. pero no, es decir, a ver, yo no he dejado de creer, pero no comparto la institucionalidad del catolicismo, pues es algo que después de pasar por la universidad no puedo desconocer y es que hay una institución violenta para mí, para mi modo de ver, es una institución corrupta, es una institución vil en muchos casos. Entonces para mí no es posible pues como compartir la fe como en una institución con la que definitivamente no comparto nada. Pero yo no he dejado de ser una persona que sobre todo cree en lo simbólico y en lo ritual. Es decir, a mí me parece que la Eucaristía es una situación demasiado increíble, pues como que todo acto, y no solo la Eucaristía, yo siempre he querido participar por lo menos en una Eucaristía ortodoxa, en un ritual budista, que yo digo, esos rituales para mí son demasiado fundamentales en la vida del ser humano, y mi relación con Dios sigue siendo una relación de preguntas, de relatos, de símbolos, y aunque ya no hago muchos de los rituales católicos, hay símbolos de los que no puedo desprenderme, y también creo que la literatura, que fue mi primer literatura, fue la Biblia. Y yo creo que eso marcó mucho mi manera de acercarme al mundo a través de las palabras. Entonces, sí, creo que todavía creo en un Dios, no me considero atea ni agnóstica, pero creo que sí, no podría decir que es uno y el otro. Incluso admiro mucho como las otras religiones politeístas, pues que me parecen increíbles. Creo que ahí hay una búsqueda más por la fe que por un Dios en particular. A Contraluz es un diálogo con la vida. Todos los temas y todos los invitados están aquí. Síguenos en las plataformas de escucha. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y califica nuestro programa en Spotify para que sigamos al aire y con nuevos personajes. Esto es A Contraluz, el podcast. Y esa era la pregunta que seguía, el tema de las influencias literarias. Empezaste a leer muy joven. ¿Cómo fue ese acercamiento a la literatura y con qué fue? ¿Cuál fue el culpable? Bueno, yo para todo hablo de mi mamá, entonces resulta que mi mamá fue la que me enseñó a leer y a escribir desde muy pequeña, porque ella era miope. Entonces mi mamá, pero nunca le dijeron que era miope, sino hasta ya pues como que en segundo o tercero, y durante el tiempo anterior pues mi mamá no veía el tablero, entonces no podía leer bien en voz alta, entonces pues por eso siempre la trataron como muy mal, creían que era boba, pero no era que fuera boba, es que no veía el tablero. Entonces mi mamá tiene un raye como con la lectura, entonces de las cosas que se prometió a sí misma fue que a mí me iba a enseñar a leer y a escribir, y era lo único importante, ¿cierto? Como lo más importante. Entonces con mi mamá empezamos, nosotros leíamos todas las noches un capítulo de la Biblia, no la leímos completa. Pero también me mostró todo lo que pudo de la colección de Torre de Papel por edades. Entonces yo leí, lo que leí en mi infancia fue Torre de Papel, pero en estos días conversando con ella hay 2 puntos clave, y es que en la casa había unos libros de círculo de lectores. Entonces en la casa estaba el de los hermanos Grimm, pero el original, no el de las historias bonitas, o sea, el horrible, en el que las hermanas de Cenicienta se cortan el talón. Sí. Ese me lo leyó, ese lo compartimos, que bueno, después de los 6, 7, ella no me leía a mí, sino que yo le leía a ella en voz alta todas las noches. Entonces leímos Los Hermanos Grimm. Hay uno muy particular que recuerdo que es Por Todos los Dioses. Ahí me obsesioné con la mitología griega.
y todo Torre de Papel. Hay muchos títulos de Torre de Papel que yo digo, todo niño debería leer, se los recuerdo mucho. Me dicen Sara Tomate, ese fue de mis libros favoritos de la infancia, me dicen Sara Tomate. Y El terror de sexto B, me encantó. Y creo que todo el plan lector del colegio a mí nunca me molestó, pues me parecía como súper cool. Y ya en la adolescencia, pues ya comencé a tener gustos propios y me enloquecí con las sagas juveniles, que eso fue muy de mí. Yo creo que eso fue muy de mi generación y fue muy particular, que fue Crepúsculo, Los Juegos del Hambre, hasta 50 sombras de Grey, o sea, todo lo que eran sagas había que leérselo. Entonces fue muy de tener amiguitas, pues que todas leían como lo mismo, y las películas, leerse todo Harry Potter. Y en esa adolescencia, pues mi mamá siguió comprándome otros libros diferentes. Recuerdo que en el colegio me pusieron a leer Las desventuras del joven Werther y me gustó mucho, o sea, me gustó mucho. Yo me obsesioné con Werther, no sé si era porque estaba igual de deprimida o enamorada, pero me gustó mucho. O las dos en mitades. Sí, yo creo que las dos. También me pusieron a leer Cumbres Borrascosas, me gustó mucho, 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 mucho. Y recuerdo que en 10º, 11, en un retiro espiritual, a las familias le mandaban a uno un regalo. Y mi mamá me mandó Ana Karenina y El Gran Gatsby. Y me obsesioné con los rusos también. O sea, yo leía Ana Karenina y dije, ¿qué es esto tan espectacular? Y mi tío, ya en 11, que esa fue mi única lectura, yo creo, de ese año, él llegó con una copia del Ulises de Joyce. Yo tenía 15 años. Y me dijo, léaselo y me cuenta que entiende. Y no yo me senté. Me senté a leer y era muy charro porque era esta edición de bolsillo y tiene muchos apuntes. Entonces yo me leí la novela y todos los apuntes que venían la decir. O sea, porque yo no entendía muchas cosas, traduje cosas del francés, del latín, que yo decía, no, pues hay cosas que no, y busqué cada referencia. Entonces como que fue una lectura de todo un año, como tan dispendiosa, tan atenta, que yo sé que no entendí muchas cosas, pero me lo disfruté. O sea, yo ahí me di cuenta, Mauro, que yo dije, a mí me gusta estudiar literatura porque esto no es una lectura de entretenimiento, sino que es una lectura de estudio. Yo me quiero sentar y descubrir este man qué está haciendo, de dónde salió, cuál es su contexto, cuál es cada una de las referencias en la literatura que tiene. Entonces tuve hasta un cuaderno donde anoté cada una de las cosas que aprendí como del Ulises. Entonces fue como una enloquecida. No, pero es que estabas haciendo el preuniversitario ya. Sí, yo dije, no, ya, o sea, yo me quiero dedicar a esto. Entonces llegué a la carrera como ya con una mirada de la tradición literaria que yo me interesa. Incluso tenía muy claro qué autores quería conocer. Yo sabía que quería leer sobre todo la tradición inglesa y francesa y rusa. Y fue muy charro porque en la universidad no fue tanto pues como lo que leyera de esas. Me fui por la línea hispanoamericana. Pero digamos que ya tenía unas nociones, que yo no llegué pues como a la carrera tampoco pues sabiéndolo todo, porque de crítica sí no sabía nada. O sea, yo incluso me dio muy duro, yo odié las materias de teoría y crítica porque yo no entendía absolutamente nada y todavía me cuesta mucho el lenguaje académico, pero sabía que quería leer y leer atentamente. Entonces como que ese momento en el que me regalaron, mi tío y mi mamá me regalaron libros, además que a mí en las navidades y en los cumpleaños, por ejemplo para mis 15, yo no pedí lluvia de sobres, pedí lluvia de libros. De libros. O sea, yo siempre necesité que la gente me regalara libros de cualquier tipo, una enciclopedia, un diccionario, lo que fuera, pero que me dieran libros. Bueno, y entonces, ¿qué cambió ya en la carrera, digamos, a partir de todas esas lecturas que ya traías, de todo ese bagaje literario y académico, por decirlo así? ¿Qué digamos, cuál fue el aporte de la carrera? Bueno, yo creo que hay un aporte que es como intrínseco a lo que uno está haciendo y es tener con quién leer, es decir, compañeros con los que yo digo que la carrera no solo se hace en el aula, sino que lo hicimos también sentados en el probe, tomándonos una cerveza, hablando de las obras que nos habían puesto a leer en clase o de cosas que cada uno estaba leyendo y que tenía una discusión que tener, unos argumentos que pelear, y creo que ahí estaba la verdadera carrera, que era venga, sentémonos, llevémonos en la jeta por este autor, pero usted qué tiene para decir, y que cada uno estaba dispuesto a escuchar al otro sobre lo que decía, ¿cierto?
Entonces eso por un lado, como enfrentarse a las otras lecturas, a los otros y poder compartir la literatura como un diálogo constante. Lo otro es que definitivamente sí hay una mirada de que aunque me cueste y fue muy duro y todavía pues no digo que 100% amante de la academia, sí reconozco que la carrera tiene un enfoque investigativo que sí le permite a uno pulir muchas cosas. Hasta el último momento a mí Juan Esteban Villegas, mi profesor, me dijo que yo escribía muy mal artículos académicos, muy mal, Mauro. Entonces me decían, hasta el asesor de la tesis, no, porque el asesor de mi tesis fue Renier Castellanos y él me dejó hacer lo que a mí me dio la gana. Uh-huh. Pero el jurado de la tesis me dijo como, ve, yo te voy a calificar esto muy lindo porque de verdad tenés como madera de escritora, pero en términos de teoría esto está muy mal. Esto no tiene pies ni cabeza, pero esto está muy bello. Es como seguí escribiendo. Entonces yo creo que yo sabía que eso no era lo mío, pero eso no significó que sí me puliera muchas cosas. O sea, yo sé que todavía lo hago mal, pero sí me sirvió para tener una mirada más, digamos, un poco más precisa sobre el lenguaje académico, sobre cómo plantear una investigación, cómo hacer unas búsquedas. Yo creo que también le da a uno criterio para afrontar lo que no le gusta de la carrera. Creo que eso es importante. Por ejemplo, yo se lo critico todavía, no sé si de pronto Villegas ha mejorado mucho eso, pero durante toda la carrera yo solo leí 4 o 5 mujeres. Y yo no puedo creer que en una carrera de 4 años de literatura solo leas 4 o 5 mujeres. Eso no está bien, ¿cierto? Entonces también me permitió conocer la academia para quejarme de ella, que eso también es fundamental, como encontrar esos vacíos. Sí, es algo importante, como uno infiltrarse ahí, ¿cierto? Como que hacer revolución desde adentro. Sí, piriripi. Entonces no, yo creo que muchas, pues de pronto se me escapan otras cosas. Bueno, el que lo direccionen a uno por nombres, yo creo que para uno sí es muy importante que le den nombres para leer, que no siempre uno leía todo en clase, pero en clase aparecían nombres y nombres de autores y uno se iba como relacionando con ellos. Creo que las materias de escritura creativa que me dieron a mí me sirvieron muchísimo sobre todo porque hay un sujeto que no defiendo para nada, para un tipo terrible, Javier Saldarriaga, pero como docente fue muy importante, que yo recuerdo que la primera clase de primer semestre de escritura creativa él nos decía, levanten la mano quién vino a ser escritor. Y entonces había un montón de gente que levantaba la mano y él decía, pues sálganse porque uno no estudia para ser escritor. Entonces ahí le bajaban a uno el ego un montón. Claro. Y era uno descubriendo que realmente si uno quería ser escritor, pues no necesariamente tenía que estar estudiando literatura, pero también que la carrera no significaba que usted iba, o sea, a hacer algo, pues como voy a ser escritor, no, era como venga que usted lo que va aquí es a leer. Venga, siéntese y trabaje y esfuércese por leer y por ser un buen lector, que nunca lo va a lograr hacer, pero sí, a leer. Entonces creo que eso sí fue fundamental, como también para aplacar muchas cosas, como mucha idealización que uno tiene como en el espacio. ¿Y cuándo empiezas a pensar precisamente en escribir? ¿Fue cuando lo de la tesis que te dijeron que vos como investigadora sos muy buena escritora o ya pues, lo habías pensado? Pues a mí siempre me llamó, no voy a decir que desde niña porque eso es falso, yo escribía unos cuentos muy feos para los trabajos del colegio, o sea, qué cuata, no reloj. Yo ahorita vuelvo a los cuadernos y le digo, mamá, de verdad que ahí no había creatividad de nada, yo era una niña con muy poca creatividad para escribir, a pesar de que leía mucho. Uh-huh. Pero en la adolescencia me presenté al concurso nacional de cuento el que había, que era de RCN con Ministerio. Sí, ajá. Mandé un cuento y yo recuerdo que quedé muy aburrida, no porque miran que el cuento era malo, yo no tenía problema con que dijeran que el cuento era malo, sino porque me decían que no tenía un inicio, un nudo y un desenlace. Y para la literatura que yo había leído, yo decía, pero es que no tiene que tener un inicio, no un desenlace, o sea, un cuento no necesariamente es eso. Yo tenía 14 años, me dolió mucho, entonces dije, no, pues creo que no, de pronto no estoy entendiendo. Cuando llegué a la carrera dije, me gustaría escribir, pero yo siempre dije que quería ser cuentista. Yo no leí poesía, no consumía poesía, no quería estudiar pues, como poesía, no quería escribir poesía, nunca me ha llamado la atención, yo quería escribir a cuentos. Y en la carrera me pulí mucho en narrativa. Sí. Pero cuando termina la carrera y comienzo a trabajar en bibliotecas, comienzo a trabajar como por un amigo que me leía mucha poesía y me recomendaba mucha poesía.
comencé a darme cuenta que también como que me llamaba mucho y comencé a escribir algunas cosas. Ya después pues vino como las citas con la psicoanalista donde sale el libro, entonces creo que ahí fue un impulso, pero fue directamente, o sea, la poesía apareció para ese libro, o sea, para Un vientre para las caracolas. Pero a pesar de que siempre en algún momento de la carrera sí dije como chimba escribir y bacano producir, creo que ya el trabajo en bibliotecas me dijo como no, usted es promotora de lectura, usted no es otra cosa, ante todo usted es promotora de lectura. Y creo que nunca he buscado como ser escritora, sino que es algo como con lo que, ay marica, que yo lucho todos los días. O sea, por ejemplo, a mí me da risa que yo converso con un amigo que me dice, no, pero es que escribir es delicioso. Yo le digo, no, para mí escribir no es delicioso. O sea, yo lo sufro, de verdad, me desespera. Yo peleo con mi esposo, yo lloro, me da rabia no encontrar la manera de hacer las cosas, pero no lo dejo de hacer. Entonces es como una pelea constante conmigo y el lenguaje. Pero sí, yo creo que fue de pronto un primer impulso adolescente y después un impulso en la carrera y después como un darme cuenta de bacano, pues como escribir esto. Pero tampoco tenían mis planes como yo me voy a ganar esto, voy a hacer esta carrera, no. Incluso todavía me cuesta pues como plantearme. Hablemos de esa parte de cuando empezaste a trabajar en las bibliotecas. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Dónde empezaste? ¿Qué te tocaba hacer? Yo empecé en el 2020, justo antesitos de pandemia, 2 meses antes de pandemia, no, que era un mes antes de pandemia, creo yo, en la biblioteca León de Grave. Hice la entrevista para el sistema de bibliotecas en diciembre, enero, y me llamaron. Pero yo acababa de salir recién, o sea, terminé la carrera, me presenté y pasé para ser mediadora de lectura, que eso es como quien acompaña a los clubes lo más sencillo, con el sueldo más básico que tiene el sistema. Sí. Y empecé en la León de Grave y yo me enamoré, o sea, yo no sabía, o sea, lo increíble que iba a ser para mí, como encontrar qué hacer, ¿sabes? Porque yo muchas veces me lo pregunté, bueno, y un profesional en estudios literarios, ¿qué hace? ¿Qué hace? No sé qué hace, todavía no sé qué hace, pero cuando encontré las bibliotecas dije, yo quiero hacer esto toda la vida, pues esto es muy divertido, esto es leer en un club de lectura, o sea, me están pagando por leer libros por un club de lectura, doy un taller de escritura, doy un club de lectura infantil, entonces me toca estar con niños, pues como que yo decía, esto es muy divertido a la final, o sea, yo no estoy en una oficina, yo no estoy haciendo investigaciones académicas en una universidad, yo no estoy haciendo algo que no me guste, o sea, esto es muy divertido. Y creo que eso también me amplió mucho el panorama de lecturas, porque justo ese año me tocó acompañar un club de lectura de niñas de entre los 13 y los 15 años, donde el objetivo era solo leer mujeres. Y a mí eso me pareció muy teso porque yo no leía mujeres, que eso es un punto de mí que me gusta hablar para que entiendan que uno no siempre es Yo fui una persona muy machista en la universidad, entonces yo decía que a mí no me gustaba leer nenitas. Obviamente repetía cosas que escuchaba de los hombres con los que me rodeaba que eran horribles. Sí. Y cuando empecé a leer nenitas, me enamoré de la escritura de mujeres. Dije yo, por Dios, que es todo este tiempo perdido. ¿Por qué no había leído nenitas? Entonces, definitivamente me enamoré de la literatura femenina, pues que además llamarla literatura femenina, literatura escrita por mujeres, y eso amplió mucho mi espectro. Me tocó enfrentarme a muchas cosas que la literatura permite con la gente conversa y se abre. Después pasó pandemia, seguí en la ladera, luego me presenté a una convocatoria interna que hicieron para ya ser promotora de lectura, pasé, me mandaron para Quintana, la biblioteca La Quintana, también me la gocé mucho, ya en un área un poco más administrativa, también me di cuenta que me encantaba, pero ahí solo duré 4 meses y ahí pasé a la articulación de lectura, que es el cargo que tiene ahorita Pablo Ortiz. En la articulación pues ya me tocaba trabajar desde casa, no estaba en una biblioteca. De la articulación volví a pasar a promotora de lectura en Casa de la Literatura San Germán, que me lo disfruté también mucho porque ya era una biblioteca especializada pues como solo en literatura. Afiné mis talleres de escritura, los que le daba a la gente, me gustaba mucho. De ahí paso a estar desempleada 3 meses, me gano el estímulo, el premio de poesía de 2023 de la alcaldía, me quedo sin trabajo 3 meses
y vuelvo a empezar de cero. Yo vuelvo a ser mediadora por cosas de la vida, por problemas internos y personales, pero también profesionales. Vuelvo a ser mediadora y me mandan para San Cristóbal. Y también fue una experiencia religiosa. O sea, para mí el corregimiento fue espectacular porque siento que la gente de corregimiento tiene una relación con uno mucho más estrecha, pues como que eso es como estar en un pueblo, pues y uno es la bibliotecaria de ahí, o sea, es muy bacano, lo disfruté muchísimo. Hice muy buenas migas con los adolescentes que eran alfabetizadores. Sí, quedé con muy buenos recuerdos de los pelados de allá. De ahí me mandan para la biblioteca de Belén. En Belén fue un poco complejo, creo yo, porque el público era muy diferente. Yo nunca me había enfrentado a una clase media en una biblioteca. Uh-huh. Y siento que la clase media en las bibliotecas es compleja, exige y no agradece, creo yo. Uh-huh. Y de ahí vuelvo a pasar a promotora de lectura en Santa Cruz. Y para mí, las otras bibliotecas me van a matar por lo que voy a decir, pero la mejor biblioteca en la que yo he estado es la biblioteca de Santa Cruz. El barrio, caminarme a Aranjuez, caminarme a Santa Cruz, yo de verdad me sentía como en la salsa. O sea, eso era divertido, era acogedor. El barrio siempre me encontraba con cosas nuevas, la historia del barrio me pareció muy bella. No, de verdad que de ahí me salí muy, muy agradecida. Y ya me llamaron del Plan Ciudadano de Lectura, entonces desde el año pasado estoy trabajando en el plan. Actualmente soy la coordinadora del Plan de Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad de Medellín. En esas estoy. Ha sido 6 años de trabajar en la Subsecretaría de Bibliotecas y Patrimonio, sí, en todos los cargos y en todos los lugares, pero muy feliz. O sea, no saldría. Por favor, si alguien está escuchando esto, mis jefes, yo no quiero salir de aquí. Yo amo estar aquí. Que te conserven ahí. Si tienes alguna inquietud o sugerencia sobre el programa y nuestros invitados, te invitamos a escribirnos en la sección de comentarios de tu plataforma favorita. A todos los leemos. Esto es A Contraluz, el podcast. Si te gusta el rock, visita y escucha www.lazonagrisrock.com con todos los sonidos y las épocas del rock. Te presentamos nuestra sección ¿Sabías qué? Una píldora de conocimiento al final de nuestro espacio. Y en nuestra sección ¿Sabías qué? Gabriela hoy nos va a deleitar con un poema de una escritora que admira muchísimo. Que ella misma sea quien nos presente y nos lea ese poema. Elogio del autodesprecio, de Wisława Szymborska. El sopilote no tiene nada que culparse. Los escrúpulos le son ajenos a la pantera negra. Las pirañas no dudan de la rectitud de sus acciones. La serpiente cascabel se da a sí misma aprobación sin reservas. No existe un chacal autocrítico. La langosta, el lagarto, la triquina, el tábano viven como viven y se alegran por ello. El corazón de una ballena asesina pesa 100 kilos, pero aparte de eso es más bien liviano. No hay nada más animal que una conciencia tranquila en el tercer planeta a partir del Sol. En la serie Huellas de Tinta hablamos de literatura, libros, autores y autoras, lectores y lectoras, y en general de todo el ecosistema del libro. Sigue y escucha todos los capítulos en tu plataforma favorita. Esto es A Contraluz, el podcast. Y así llegamos al final de otro episodio, el número 29, que trató de la primera parte de la conversación que tuve con Gabriela Parra Gómez,
quien es poeta, docente, tallerista, promotora, mediadora, mejor dicho, una mujer que vive y transpira literatura. Así que los espero en nuestro próximo capítulo para finalizar esta conversación y nuevos invitados que tendremos próximamente. Así que nada, sigan con nosotros, califiquen el programa, compártanlo, suscríbanse al canal de YouTube, síganlo en Spotify, bueno, en fin, en donde usted nos quiera escuchar, ahí está siempre A Contraluz, el podcast. Chao, permiso. A Contraluz, el podcast.